Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de soluciones para la extensión de redes domésticas que organizamos junto con TP-Link Iberia. Mi nombre es Eduardo Cerezo, del Departamento de Marketing de Landatel Comunicaciones. Bueno, como os digo, bienvenidos a todos. En este webinar queremos dar respuesta a una de las dificultades más comunes que nos solemos encontrar a la hora de crear una red doméstica. Los problemas ocasionados por la falta de cobertura wifi en zonas muertas o la baja intensidad de la señal y la dificultad de crear una red de Ethernet en espacios en los que no ha sido planificado desde el principio. Bueno, TP-Link en su catálogo dispone de diferentes soluciones para llevar la conexión de Internet a cualquier habitación de la casa e incluso a zonas exteriores a través de la instalación eléctrica o clonando y amplificando la red Wi-Fi del hogar. Para presentarnos estas soluciones tenemos el placer de contar con Daniel Cabello, ingeniero de soporte técnico de TP-Link Iberia. Hola, buenos días Daniel, ¿qué tal? Muy buenas, Eduardo. Buenos días a todos. Bueno, encantado de tenerte aquí, Daniel, que como en webinars anteriores nos vas a explicar todo muy claro y no nos van a quedar dudas. Bueno, recuerdo a todos los asistentes que al finalizar el webinar os informaremos de una oferta exclusiva de extensores de rango Wi-Fi diseñada por Landatel y TP-Link, enfocada a que podáis adquirir estos equipos a un precio muy competitivo. También abriremos al fin de la presentación un turno de preguntas y respuestas en el que podéis participar planteando vuestras consultas. Todas aquellas preguntas que queden sin respuestas, nos podéis enviar un email a webinar@landatel.com y con mucho gusto os las contestaremos. Bueno, vamos a empezar ya. Daniel, estamos muy interesados en escuchar todo lo que nos tienes que explicar y para no perder más tiempo te voy a pasar el control de la sesión para que podamos, bueno, ver tu presentación y que nos lo expliques todo. Muy bien, perfecto. Vale, ya tienes el control, Daniel. Muy bien. No sé si se ve ya mi pantalla. Espero que sí. Si me lo Sí, puedes confirmar. Vale, sí, la perfecto. estamos viendo. Pues bueno, como decía, buenos días a todos. Aunque ya me haya presentado Eduardo, soy Daniel Cabello, ingeniero de soporte en TP-Link Iberia, aquí en España, en Madrid concretamente. Y bueno, os vamos a presentar este problema, una solución, diferentes soluciones más bien, a este, como decía Eduardo, un problema muy recurrente y común, que es bueno, el tema de la cobertura inalámbrica o bueno, lo que es el acceso a Internet en zonas en las que, por las circunstancias que sean, pues no podemos acceder por limitaciones físicas o por limitaciones técnicas. Entonces, bueno, vamos a empezar directamente ya a ver lo que es el índice, lo que os vamos a presentar y bueno, pues, el título Soluciones para extensiones de redes domésticas. Vamos a ver todas las soluciones posibles que plantea TP-Link en su portfolio de productos en cuanto a lo que es una extensión de red, ya sea inalámbricamente o, como veremos también, por conexión con Powerless, conexión, una red Powerless. Ya os lo voy adelantando. Bueno, los puntos que vamos a tratar es, a fin de cuentas, lo que es la definición básica de lo que es la extensión de red, aspectos técnicos muy interesantes y muy recomendables a tener en cuenta antes de empezar a plantearnos extender la red o a adquirir dispositivos bueno, a instalarlos más bien, y limitaciones o consideraciones que hay que tener siempre en cuenta, lo que decía antes de empezar a implementar la red. Después, el escenario habitual en el que nos vamos a encontrar estos problemas, una topología básica de lo que viene a ser una red extendida en algunos de los casos y después los productos y las innovaciones que plantea TP-Link bueno, de cara al futuro para seguir creciendo junto con la tecnología. Así que sin más empezamos. ¿En qué consiste una red, una extensión de red? Bien, pues a fin de cuentas una extensión de red, ya sea cableado o inalámbrica, es una repetición de esta misma red pero en otra localización distinta a la inicial. Es decir,
una localización, por ejemplo, en el ámbito doméstico, a varias habitaciones donde se encuentra el dispositivo principal que emite la red y que nos da acceso a Internet, el router. Un concepto que hay que tener muy presente es el de amplificación de la red, es decir, ¿es posible amplificar la red? Es una cuestión, es una pregunta que todo el mundo da por hecho, pero depende de ciertas consideraciones técnicas que veremos a continuación. Bueno, como veis en las imágenes, dos extensiones distintas de red, las principales que son por un dispositivo inalámbrico y gracias a la red eléctrica, con un dispositivo Powerline. Veremos todo a continuación. Pero surgen muchas cuestiones y muchas dudas, es un usuario estándar, no hace falta ser un experto en la materia, de, bueno, cómo voy a hacer frente a esta red, a esta extensión de red, si va a ser posible, si no va a ser posible, y cuáles son esas dudas. Las principales son, ¿se puede extender cualquier tipo de red doméstica? Es decir, da igual que tengamos ADSL, VDSL, fibra, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Se puede hacer por cable, por wifi, por las dos? Después, ¿qué dispositivos o qué elementos necesito para poder extender mi red? ¿Cuáles son los dispositivos que más se ajustan a mis requisitos? Porque este punto es importante tener en cuenta, que lo detallaremos bien, porque yo me encuentro habitualmente que por desconocimiento o por equivocación simplemente, hay clientes que intentan utilizar un tipo de dispositivo que para su caso concreto, pues por cuestiones físicas de su domicilio o de oficinas o por cómo es la red, pues no le va a hacer el uso que él quiere o no va a llegar a las prestaciones que él necesita realmente. Entonces, veremos a continuación en qué casos es más aconsejable utilizar una cosa u otra. Después, ¿cuántos dispositivos necesito para extender mi red? Esto es una cosa importante en el aspecto de que se trata siempre de que cuantos menos equipos haya en la red, en la red doméstica, en el domicilio, en el ámbito doméstico, pues bueno, mejor porque va a haber menos consumo de electricidad, porque va a haber menos dispositivos molestando, por así decirlo, en enchufes, etcétera. Y después, el aspecto que os comentaba antes, ¿se va a amplificar la red o simplemente se va a extender con las mismas prestaciones? Veremos ahora a continuación en qué casos se puede dar una cosa u otra. Con respecto a los aspectos técnicos, como decíamos, es una réplica, una extensión de red, es una réplica tal cual de la red inicial, pero en otro punto dentro de siempre la misma red local, es decir, no nos podemos salir del direccionamiento de nuestra red, es decir, no podemos estar en la red del vecino y extender la red del de abajo, o nuestra red de casa, es decir, tenemos que estar en la misma red local. Esto es muy importante, parece una obviedad, pero bueno, lo dejamos aquí constar. Después, ¿en qué situaciones y qué dispositivos nos van a permitir amplificar la red, amplificar la señal? Porque si decimos que es una réplica exacta, una réplica no es una amplificación. Entonces, según qué dispositivos utilicemos, según qué equipo vayamos a repetir, pues podemos amplificar la red o simplemente extenderla, repetirla. ¿Cómo podemos optar a amplificar la red? Pues bien, siendo el dispositivo extensor de red, ya sea un Powerline, un punto de acceso, un repetidor, un extensor de señal, siendo un dispositivo que tenga mejores prestaciones en general. ¿En cuanto a qué? En cuanto a ganancia de sus antenas y también en cuanto a número de antenas. Es decir, por poner un ejemplo así fácil y rápido, si yo tengo un modem router doméstico, con dos antenas que tienen, por ejemplo, 3 dBi o 5 dBi cada antena, si lo que añado a mi red es un dispositivo, por ejemplo, Reach Extender, que tiene 3 antenas y que tienen, vamos a suponer que las antenas tienen 7 dBi en vez de 5, pues ya estoy ganándole en cuanto a ganancia y en cuanto a número de antenas, con lo que ese equipo, aunque por prestaciones en cuanto a velocidad se va a ajustar a lo que marque el router, en cuanto a cobertura física, cobertura inalámbrica, me debe dar mayor cobertura que la del dispositivo principal. Entonces ese es el caso concreto, un caso concreto en los que podríamos amplificar la red. Si fuese de las mismas características en cuanto a antenas y en cuanto a ganancias, pues lo que haríamos sería repetir la red en otra localización. Simplemente eso. Es un dato interesante a tener en cuenta y que hay clientes que no lo tienen en cuenta. Es decir, no podemos amplificar la red si no tenemos un dispositivo superior al que estamos repitiendo. Parece una obviedad también, pero son datos, son consideraciones que hay que tener muy en cuenta porque luego pueden venir pues algunas confusiones, etcétera.
Después, ¿qué tipos de, aunque ya lo habíamos adelantado anteriormente, qué tipos de modos de extensión o qué modos de operación permiten extender la red, ya sea amplificada o repetida simplemente? Pues el comúnmente llamado repetidor, que es el típico extensor de señal, reach extender, que lo hace inalámbricamente, es decir, se comunica inalámbricamente con el router, con el AP o con el dispositivo principal que administra la red, y a partir de ahí la repite. Después, otra opción es la conexión Powerline, que también me imagino que todo el mundo conocerá, que utiliza la red doméstica, la red eléctrica doméstica, para traspasar, para mandar la señal en la ubicación, en la zona en la que necesitemos conexión a Internet, ya sea por wifi o por cable. Esta conexión siempre se hace en parejas de dispositivos, como veis aquí, y se hace con un dispositivo emisor que siempre va a ir conectado por cable Ethernet al router, y luego ya los dispositivos secundarios, los dispositivos PLC extensores, que ya van a ir gracias a la red eléctrica, sin necesidad de cables. Vamos a ver el modo repetidor en detalle. El modo repetidor, lo que os comentaba, todo el mundo conocerá, es un enlace inalámbrico entre un dispositivo principal, router AP, etcétera, y el dispositivo extensor de señal. Consideraciones muy importantes en cuanto a la tasa de transferencia, sobre todo en un modo repetidor. Es decir, el modo repetidor lo que hace es que se comunica con el router por un camino que vamos a llamar RX, que es de recepción, y luego transmite, es decir, con los datos que ha obtenido, por así decirlo, con la sincronización que ha hecho con el router inalámbricamente, pues después transmite su señal, su propia señal, es decir, ya será repetida con el mismo nombre tal, o con un nombre distinto, dependiendo de la configuración que le pongamos. Entonces, este camino, es decir, estas dos fases de lo que es la comunicación inalámbrica, lo que hacen es que delimitan que la tasa de transferencia que permite un reach extender, un extensor de señal, un repetidor, se divida en dos, una para comunicarse con el router y otra para emitir la señal. Esto es importante también porque no vamos a conseguir los 300 megabits por segundo en este caso, por ejemplo, de tasa de transferencia que el dispositivo tiene. No vamos a conseguirlo lo que es en nuestro dispositivo al que nos conectemos, un ordenador, un móvil, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener un máximo de la mitad, pero en global, en lo que es la comunicación global conjunta, inalámbricamente sí que van a estar un máximo teórico de 300 megabits por segundo. Es un dato también interesante a tener en cuenta y que, bueno, no todo el mundo conoce, hablando desde la experiencia de incidencias y casos concretos que se han tenido en lo que es el departamento. Después, ¿qué requisitos se necesitan en el modo repetidor? Realmente no muchos, aunque ponemos aquí 3, pero son requisitos básicos que, bueno, que prácticamente la totalidad de los clientes tenéis en cuenta. La primera es que el extensor debe estar en el mismo rango, bueno, en el mismo rango más bien, dentro del rango inalámbrico que el router principal que queremos repetir. Es decir, no podemos poner el extensor en un punto donde no llegue ni siquiera, vamos a decirlo así, una raya de wifi del router principal. Tiene que solaparse un poco para que a partir de ahí le llegue algo y, como veremos después, permita transmitirlo, permita transportar la señal o repetirlo. Después, parece también obvio, para poder repetir la señal inalámbricamente, que se necesita primero, evidentemente, conocer la señal que es y conocer la autenticación de seguridad que tiene con su contraseña. Si nosotros, hay dos maneras, por así decirlo, de configurar estos dispositivos. Por la tecnología WPS, que seguramente todo el mundo conocerá, que simplemente pulsando un botón en el router y en el reach extender, en el repetidor, se sincronizan automáticamente y automáticamente hacen la gestión y la negociación de las claves y identificación de seguridad y se configura solo, con el mismo nombre y misma contraseña. Pero en cambio, si por lo que fuese, que también suele ser algo común, el router no tiene habilitado el WPS o no lo tiene, o no lo soporta, o no lo queremos hacer por ahí, se puede configurar, pero tenemos que saber, evidentemente, qué contraseña y qué tipo de seguridad vamos a repetir. Y después el último, que también parece una obviedad, pero hay que dejarlo constancia, que un dispositivo, un repetidor que trabaje solo en 2,4 GHz no va a poder repetir una señal de 5, básicamente porque ni siquiera la va a ver. Trabajar en frecuencias del espectro distintas, pues no la va a ver. Pero sí que hay unas excepciones, que los dispositivos, que veremos después dos de ellos, que sean en repetidores dual band, doble banda, 2,4 y 5, sí van a poder repetir con la señal de 5 la señal de 2,4.
Pues sí, pues para dar un poco más de versatilidad en ese aspecto. Pasamos a la conexión Powerline, al otro tipo de extensión, que es un enlace entre el dispositivo principal y el dispositivos Powerline mediante la red eléctrica, utilizando la red eléctrica existente en un domicilio, una oficina, etcétera. ¿Qué consideración principal hay que tener en cuenta? Que la tecnología Powerline, lo que es el estándar Powerline, no permite que salte dentro de un circuito eléctrico doméstico o una oficina, como digo, no permite que los Powerline salten los magnetotérmicos, es decir, el dispositivo que delimita la potencia en cada, vamos a decir, fase eléctrica, en cada circuito eléctrico, mejor dicho. Es la única consideración, o la principal consideración que, bueno, hay que tener en cuenta de cara, por ejemplo, a instalaciones en viviendas de varias plantas. Puede ser, depende del caso, que no todas las plantas trabajan con el mismo magnetotérmico. Entonces, si cada una tiene el suyo, evidentemente la solución Powerline no sería válida. Necesitaríamos una solución inalámbrica, como habíamos visto anteriormente. Este es uno de los casos en los que, bueno, ya vemos dónde es más adecuado, dónde es adecuado utilizar un tipo de solución u otro. Y bueno, esta es un ejemplo de la red que permite crear un Powerline, una pareja de Powerlines. Aquí aparecen 4, exclusivamente se necesitan 2 y luego se pueden añadir más. Y bien, pues nos puede dar conexión por cable, como vemos en el medio, con el PVC extensor a una televisión, por ejemplo, o a alguna videoconsola. Y además también por Wi-Fi, es decir, nos va a extender la señal por las 2 vías. También es interesante saber que no es necesario que el dispositivo, que la cobertura Wi-Fi del router se solape con la ubicación del Powerline. Es decir, podemos poner el Powerline en una habitación lejana al router en la que no llegue ni una raya de Wi-Fi. Es una mejora o una ventaja respecto a la conexión inalámbrica. Y en cuanto a los requisitos, lo que os comentaba, que necesitan trabajar siempre con el mismo magnetotérmico, no permite saltar magnetotérmicos, la tecnología, y que, bueno, se recomienda que se utilicen los Powerline conectados directamente en un enchufe de pared, no en regletas ni en alargadores. ¿Por qué? Porque una regleta, un alargador, se pueden introducir pérdidas eléctricas que hagan que las prestaciones del Powerline decaigan un poco. Es una recomendación. Se puede utilizar, no se puede utilizar, dependiendo del caso. Puede valer en una regleta, pueden no notar la caída, pero se recomienda para tratar de asegurar las máximas prestaciones. Vamos a ver los escenarios habituales en los que nos podemos encontrar la necesidad de la extensión de red. Bien, en una red doméstica estándar, podemos tener, como vemos aquí, la imagen, una casa de varias plantas, con una zona exterior incluso, pero en la que, bueno, es complicado en el escenario real, en el escenario, por así decirlo, que nos vamos a encontrar, es complicado encontrar o conseguir que un único dispositivo, un modem router, en un espacio amplio como puede ser este, consiga dar cobertura a todas las zonas, a todas las áreas del domicilio o de una oficina. Por lo tanto, este escenario vamos a categorizarlo como ideal y como bastante complicado de hallar. Podría ser, pero bueno, como esto no suele ser común, surge la solución de ampliar la red de alguna forma, de extender nuestra red. ¿Y cuál es el escenario real que vamos a ver en el ámbito de indoor? Es decir, dentro de una oficina, casa o vivienda. Pues ponemos aquí, vamos a ver una vivienda estándar con un router Wi-Fi colocado, pues, por ejemplo, en el salón, que suele ser relativamente común, pero que no cubre las necesidades de todo el domicilio inalámbricamente, es decir, no llega a todas las zonas, por lo tanto, nos quedamos sin poder conectarnos inalámbricamente al router en ciertas zonas de áreas de la casa. Por lo tanto, surge la necesidad de incorporar algún dispositivo que nos permita solventar este problema. De la misma forma ocurre en el ámbito de outdoor, es decir, podemos tener la misma domicilio, la misma casa, que dentro de la misma se cubra la cobertura inalámbrica, ya sea con el modem router o router neutro principal o con dispositivos de red, pero en la zona exterior, en un patio o en una terraza amplia, por ejemplo, pues por circunstancias de prestaciones de la red, no permite que dispositivos inalámbricos se conecten.
Entonces aquí también surge otra necesidad de alguna forma, poder conectarte a tu propia red fuera del domicilio, en un ámbito, no vamos a decir a muchos metros, a muchos kilómetros más bien. Es decir, en lo que es los alrededores de tu vivienda. Te surge la necesidad de incorporar algún tipo de solución en este aspecto. Y la solución en el ámbito, bueno, de extensores de red, repetidores inalámbricos, sería esta. Se consigue extender la señal por Wi-Fi y también por Ethernet. Es decir, todo dispositivo extensor de red, repetidor, tiene una toma de Ethernet, ya sea según el modelo 10-100 o gigabit incluso, para además de extender la red y o amplificarla, pues bueno, permitir una salida de Ethernet, una salida de cable para un dispositivo, pues por ejemplo, una televisión o un ordenador de sobremesa, o un dispositivo que en definitiva necesite conexión por cable específicamente, no tenga soporte inalámbrico. Y después, en cuanto a la solución Powerline, pues este sería el tipo. Utilizamos la red eléctrica del domicilio, que son las líneas naranjas, y simplemente con un router conectado a un Powerline emisor, que lo tenemos marcado como el número 1, pues pasa la señal por las distintas ubicaciones del domicilio gracias a la red eléctrica. Entonces, simplemente conectando en cada ubicación un dispositivo Powerline en un enchufe, pues automáticamente vamos a tener acceso a nuestra red doméstica en la que inicialmente no teníamos acceso por Wi-Fi o por cable, evidentemente. Y también, por supuesto, dependiendo del modelo, pues vamos a tener puertos gigabit, puertos Ethernet, fase Ethernet, soporte inalámbrico, etc. También destacar que, al igual que habíamos comentado antes, que los repetidores se pueden configurar con la tecnología WPS, los Powerline también, por supuesto. Y bien, vamos a ver la topología de red extendida estándar. En cuanto al extensor de rango, en cuanto al repetidor inalámbrico, básicamente tenemos un router, tenemos aquí, este es un router neutro de TP-Link, Dual WAN, es el Archer C20i, que está conectado a un proveedor de internet y que tiene Wi-Fi. Y que el Wi-Fi es la semicircunferencia verde y que, bueno, llega a un límite. Entonces, ¿cuál sería la ubicación exacta del repetidor, la ubicación aconsejable dentro de esa cobertura de red para que el repetidor amplifique la señal? Entonces, solo hacen falta dos dispositivos, el router que ya tenemos y un repetidor, sin cables y sin ningún tipo de dispositivo adicional, todo inalámbricamente. Esto es muy práctico y realmente muy útil en cuanto a este tipo de solución, en cuanto a solventar estos problemas. Y en cuanto a la conexión Powerline, lo mismo, tenemos un router, un modem router conectado al proveedor de internet que tiene su propia red Wi-Fi, pero por circunstancias físicas queremos extender la red a otras ubicaciones. Entonces, dentro de la misma red eléctrica, dentro del mismo circuito eléctrico, vamos colocando N dispositivos, hasta N dispositivos, que son entre 8 y 64, según el modelo, podríamos añadir en nuestra red. Es decir, según el modelo de prestaciones en cuanto a número, podríamos tener 7 dispositivos extensores más el emisor, que es el que veis aquí gris, pequeñito, conectado al router. Entonces, podríamos ubicarlos según las zonas que necesitemos conexión a internet, que sea Wi-Fi cable, pues en distintos enchufes. Y vamos a ver qué dispositivos extensores de red presenta TP-Link en su portfolio de productos. Que vamos a ver, no vamos a ver en cuanto a Powerlines todos, porque en cuanto a Powerlines hay muchísimos, hay muchos modelos. Comentaré ahora diferencias y bueno, algún detalle más. Pero sí vamos a ver los 4 principales repetidores que vamos a encontrar en lo que es el ámbito inalámbrico. Se dividen así más bien, la parte indoor y la parte outdoor. La parte outdoor, lo que os comentaba, para zonas cercanas a la ubicación del router, pero que por cuestiones físicas están en el exterior y no tenemos acceso. Un patio, una terraza de un bar, suele ser bastante común también, o una piscina, algo así. Bien, empezamos con los indoor. Los dispositivos indoor de extensores de rango son estos 4 que vemos aquí. Los dos de arriba son los de prestaciones superiores, que son el R210 y el R200. Ambos trabajan
bajo el estándar inalámbrico 802.11ac, son compatibles con los inmediatamente inferiores, es decir, son dispositivos que permiten conexiones en las dos bandas de frecuencia, 2,4 y 5, y con tecnología AC, que permite bueno, tasas de transferencia más altas y un rendimiento mayor en cuanto a conectividad inalámbrica a la banda de 5. Bueno, pues las diferencias básicas entre los dos, aparte de las físicas, que se ven que uno tiene dos antenas exteriores y otro dos antenas interiores, que el de la izquierda, el R210, tiene puerto gigabit. Esto permite que, bueno, tener tasas de transferencia por cable mayores a las de 10-100 que limita el R200. En cuanto a los de abajo, a la derecha vemos, vamos a empezar por el de la derecha, 850RE y 754RE son dos dispositivos que físicamente son iguales, pero se diferencian entre que uno tiene un puerto fase Ethernet 10-100 y otro no. El 850RE tiene el puerto, que es el que veis aquí, se ve por ahí abajo, y el 854 es exactamente igual, pero sin el puerto. Y después, el de la derecha, el 860RE, que tiene un aspecto de Powerline, que veremos ahora después, pero es un repetidor con dos antenas externas y con la posibilidad de enchufe incorporado, de AC pass-through. Esto resulta interesante porque, bueno, por la experiencia de clientes, se demanda cada vez más que los dispositivos, como los tenemos que colocar en un enchufe, no pierdas ese enchufe, es decir, puedas seguir utilizando el enchufe. Y como se recomienda que los dispositivos se enchufen directamente en enchufes de pared, no en regletas, pues bueno, surge ahí el problema de que perdemos un enchufe. Pues con este solventamos ese problema, lo cual es bastante interesante y bastante versátil y práctico. Y como veis, los cuatro permiten conexiones mediante WPS. Los de abajo trabajan solo en la banda de 2,4, bajo el estándar 802.11n, y permiten hasta 300 Mbps por segundo. Y los dos de arriba los hace hasta 750 concurrentemente entre las dos bandas, es decir, 300 Mbps por segundo en la de 2,4 y 450 en la de 5. Después, segunda opción, puntos de acceso. Un punto de acceso, como yo creo que todo el mundo sabrá o tendrá constancia, no es un repetidor, es un dispositivo que funciona conectado por cable permanentemente al router. Bien, estos puntos de acceso son puntos de acceso genéricos, pero gracias a que permiten diferentes modos de operación, como cliente, bridge with AP, multi-SSID y también repetidor, los incluimos en esta solución. Pueden actuar como los anteriores que hemos visto, modo repetidor, pero además incorporan la versatilidad de otros modos de operación. Por eso es interesante verlos. Son N300, trabajan en 2,4 GHz y tienen un puerto fase Ethernet. Y después, en cuanto a la solución Powerline, también muy útil y muy interesante. Lo que decía, en cuanto al plano inalámbrico, los dos más destacables, por así decirlo, son el TLWPA 4230P Kit, que es relativamente nuevo, y el clásico, que me imagino que bastante gente conocerá, que es el TLWPA 4220 Kit, que a su vez tiene variantes, con pass-through, con 3 dispositivos en lugar de 2. Bueno, hemos destacado estos dos porque son los que, por así decirlo, bueno, más popularidad tienen. Y bien, pues los dos de arriba, como veis, el pequeñito, el gris, es el que va ya conectado al router principal o AP, etcétera, el dispositivo que nos proporcione la conexión a internet por cable. Además tiene otro puerto adicional para una conexión, la que sea, para una televisión, para un ordenador, para una videoconsola, es decir, no tiene solo un puerto de Ethernet, es decir, ese PLC no es solo emisor, también nos permite conectividad. Y después el segundo, el blanco, que es más grande, es el que tiene soporte de 2,4 GHz inalámbrico para poder ubicarlo donde queramos. Y ambos con el enchufe pass-through. Y después el 4220, que ese sí es un pelín más básico en ese aspecto, prestaciones inalámbricas son los mismos, también en cuanto a prestaciones de conectividad de cable Ethernet, que en total es AV500, pero el emisor solo tiene un puerto, es decir, el emisor va a ir exclusivamente conectado al router principal, y es el extensor, el blanco, el grande, el que aparte por Wi-Fi también tiene dos puertos de Ethernet a distintas conexiones. Y después en el ámbito de Ethernet, en el ámbito cableado simplemente, pues por así decirlo, uno de los mejores, si no el mejor, o en cuanto a prestaciones, es el TLW, ahí hay una rata, es PA en vez de WA,
8010 PKIT. Este dispositivo es AV1200, es decir, nos permite, por sus puertos gigabit que tiene, hasta 1200 megabits por segundo de tasa de transferencia, más bien de ancho de banda global. Y bueno, como datos así interesantes, además del enchufe incorporado que trae, tiene un amperaje de salida, permite un amperaje de salida superior al de los AV500, que es de hasta 16 amperios. En el ámbito de auto, puede que no sea tan frecuente como, bueno, en el ámbito doméstico, la necesidad de repetir o de ampliar la señal dentro del domicilio, dentro de la oficina, pero también poco a poco va surgiendo la necesidad de, en zonas exteriores, también tener conectividad de algún modo. Entonces, perdón, las soluciones que aporta TP en este aspecto son divididas en bandas de frecuencia 2,4 y 5 GHz. Estos son dispositivos que realmente son dispositivos destinados o cuyo objeto principal es conexiones inalámbricas de larga distancia, son CPEs, pero que, dada la versatilidad que muchos de los productos de TP-Link incorporan, pues tiene también varios modos de operación, como ocurría con los APs, y uno de ellos es el modo repetidor, con lo cual nos permite repetir la señal de manera direccional, es decir, enfocada a una zona, que obtiene del router principal, que puede estar en el interior del domicilio, y este, que está a prueba de condiciones meteorológicas adversas, o rayos, agua, etcétera, temperaturas altas, pues lo colocaríamos en la fachada o en una zona exterior que la que le llegue un mínimo de, como decíamos, de cobertura inalámbrica del router, y a partir de ahí ya la repite, la extiende. Estos dispositivos parece que, bueno, no son muy comunes, pero son interesantes en cuanto a lo que decía, zonas de exterior, terrazas de, por ejemplo, de un local o de un hotel, de piscinas, un patio de casa que no llega a la conexión a internet. Y aquí vemos pues las dos opciones. Las de la izquierda son N300, es decir, permiten hasta tasas de transferencia de 300 megabits por segundo, y los de la derecha, que son un pelín inferiores, son N150 megabits por segundo. Como datos así interesantes, además de las prestaciones inalámbricas, bueno, también tienen los CPE, los de la izquierda, puede pass-through, bueno, puede llegar a ser interesante para alimentar otros dispositivos, y bueno, lo que decía, múltiples modos de operación. Y de manera ya genérica, lo que es en global, TP-Link lo que plantea es que simplemente incorporando, según tus necesidades, según el propósito, un equipo, una familia de equipos, permitimos pues, copar, por así decirlo, todas las soluciones o todas las necesidades posibles. Entonces, es una solución completa en el aspecto de que para cada situación, para cada requisito concreto, pues hay un dispositivo adecuado en ese aspecto. Con un modem router o router, que puede ser de TP, puede ser de propiedad de internet, etcétera, pues podemos repetir su señal si por las circunstancias que hemos comentado, pues no llega a los puntos en los que necesitamos. Y como os decía, parte de Ethernet, también wireless en Powerlines, inalámbricos puros y la parte exterior. ¿Y cuáles son, ya hablando de innovaciones posibles futuras, qué es lo que va a implementar TP-Link de aquí a X tiempo? ¿Cuál es el siguiente paso en soluciones de extensión de red? Pues bien, dado que, como todo el mundo está comprobando, los dispositivos, el futuro de los dispositivos inalámbricos está ligado a que al uso de la banda de 5 GHz y sobre todo el estándar nuevo, la C, y en cuanto a conexiones cableadas, la utilización es gigabit, incluso 10G, que se está empezando a utilizar ya en el ámbito empresarial. Por tanto, vamos a tener una dependencia clara, si no la tenemos ya, de conexiones inalámbricas de altas prestaciones y conexiones cableadas también de alta velocidad. Por tanto, ¿qué es lo que aporta, qué es lo que tiene pensado TP-Link de cara a un futuro, ir incorporando mejoras, dispositivos mejores? En cuanto al ámbito de extensores de rango, pues extensores de rango con tasas de transferencia más altas. Actualmente llegamos hasta 750 megabits por segundo, se planea equipararse a 1200, incluso a 1750, con otros routers de la familia también TP-Link, para tratar de equipararse y tratar de que sean equipos, por así decirlo, vamos a decir, clavados en cuanto a prestaciones al dispositivo principal. En cuanto a Powerlines, pues están tratándose de incorporarse a todos, bueno, no a todos, pero a algunos que solo tenían soporte cableado, también soporte inalámbrico,
¿Y cuál es el siguiente paso? Pues incorporar dispositivos con tecnología. O sea, en un futuro prevemos o esperamos que estén disponibles y que, ya que tienen conexión inalámbrica y poco a poco se va, por así decirlo, popularizando el uso de 5 GHz, pues también con un Powerline puedas acceder a ello. Y en cuanto a puntos de acceso, pues van a aparecer dispositivos muy pensados, por así decirlo, al ámbito de doméstico, de escritorio, es decir, puntos de acceso que, aparte de repetir la señal, tengan puertos Ethernet para distintos tipos de conexiones. Esto está muy destinado a juego online, dispositivos de, bueno, que necesiten IPTV o Smart TV, por ejemplo, y son dispositivos que, como sabéis, un punto de acceso a un repetidor solo tiene un puerto, suele tener un puerto solo Ethernet, ya sea Giga o Fast Ethernet, y con esto se permite que un dispositivo un poco más específico para dar cobertura por cable a más equipos. Tenga un pequeño switch incorporado gigabit, claro. Y bueno, básicamente es lo que TP-Link en cuanto a cualquier tipo de solución de red va incorporando, va intentando de poner en marcha, que es que según avanza la tecnología, ya sea inalámbrica, cableada, la tecnología de red en general, pues TP-Link siempre intenta ir a la vanguardia, es decir, proponer siempre soluciones destinadas al usuario, a cualquier tipo de usuario, cualquier tipo de escenario concreto y que se ajusten a la tecnología que se está que se está llevando actualmente, para no ir, por así decirlo, desfasado, por así decirlo. Ocurre con este tipo de soluciones, ocurre con modem routers, con routers neutros, con todo tipo de soluciones de red, de ámbito empresarial incluso también. Y bueno, es la prima, por así decirlo, es el objetivo de siempre ir a la vanguardia de la tecnología y tratar de, para todos, sabemos que hay muchos casos concretos, cada persona, cada cliente tiene un problema concreto en su red. Entonces, tratamos de siempre poder ofrecer o plantear una solución según qué problema ocurra, según que no sea un problema específico, pues que se pueda solventar con algún dispositivo concreto. Ese es el principal motivo de TP-Link, de ir siempre incorporando nuevos equipos. Y bien, pues por mí ya hemos terminado. Espero que os haya parecido interesante. Aquí tenéis, yo soy Daniel Cabello, Paniagua, como os había dicho, soy ingeniero de soporte en TP-Link y este es mi email. Para cualquier tipo de consulta, apuntároslo en un futuro o cualquier, mira, es que he visto que ha salido este nuevo equipo, etcétera, etcétera, cualquier tontería, por muy básica que sea, no dudéis de verdad en escribirme un mail, los contestaré agradecido, por supuesto, por confiar en TP-Link y os contestaré a la mayor brevedad pues para tratar de solventar un problema concreto. Pues mira, tenemos un cliente que quiere esto y no sabemos qué hacer. O está ocurriendo esto, está ocurriendo este problema con este equipo. Cualquier tipo de duda o consulta, por favor, consultármelo por mail, que os voy a ayudar, tratar de ayudaros. Y nada, pues simplemente eso. Espero que os haya parecido interesante. Gracias a todos por asistir, gracias a Landatel por permitirnos la oportunidad de mostraros este tipo de solución de red y bueno, se emplaza a futuros webinars que seguro que tendremos con nuevos temas y con nuevas soluciones de red. Así que por mi parte, muchas gracias a todos y creo que le dejo ya el mando al Eduardo. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que ha sido interesantísimo y muy interesante el futuro que viene y es verdad que siempre estáis a la vanguardia. Hay varias preguntas de los asistentes al webinar, te las voy a ir formulando. Algunas probablemente ya las hayas contestado, pero bueno, vale. Te las hago de todas formas por si no les hubiera quedado claro alguna parte del webinar o necesitasen una respuesta un poco más extensa. Jorge nos pregunta, nos dice, al replicar la red aumenta la señal, pero ¿se mantiene, disminuye o aumenta la velocidad? Claro, en cuanto a cobertura, físicamente la señal puede, lo que habíamos dicho, amplificarse o repetirse con las mismas prestaciones. En cuanto a velocidad, evidentemente, como todo el mundo sabrá, cuantos más equipos o cuanta más conexión, así decirlo, dispositivos inalámbricos conectados, más pérdida es posible que haya en cuanto a tasas de transferencia. Pero no tiene por qué verse incrementada la velocidad, es decir, una cosa es la tasa de transferencia y otra cosa es la velocidad que me vaya a llegar en cuanto a megas contratado. No tiene por qué ocurrir ningún problema. Depende de la situación concreta y depende de la lejanía o cercanía de los dispositivos que se están
sincronizando, pero no tiene por qué ocurrir ningún problema en ese aspecto. Vale, otra pregunta de Ángel. Nos dice, ya sé que no sería la mejor opción, pero si enlazamos dos o más repetidores, pongamos porque los magnetotérmicos impiden otra opción, ¿se divide la velocidad total a cada tramo? Claro, es un inconveniente, pero sí que es posible hacerlo. Es decir, si ponemos un segundo repetidor, lo que dice este cliente, Sí, si Ángel. tenemos, por ejemplo, 150 megabits por segundo, pues este repetidor se sincronizará con esos 150 megabits y dará la mitad. Con lo cual, bueno, es una solución, o sea, se puede implementar. Esa tasa de transferencia, es decir, 150, 75, no tiene por qué ser por así decirlo, un resultado o una figura baja en cuanto a conexiones de red. Es decir, normalmente cualquier tipo de, bueno, un usuario estándar, que haga un uso de Internet estándar, no tiene por qué verse decrementadas las prestaciones de su red por ir a 70 megabits por segundo o a 60. Es decir, a no ser que te pongas a hacer tareas intensivas, que necesites Sí. mucho ancho de banda, descargas de gran volumen, etcétera, sí que se puede ver un poco perjudicado, pero un uso estándar de la red no tiene por qué verse para nada perjudicado por esa desventaja. Vale, perfecto, creo que queda respondido. Otra pregunta es, ¿hasta cuántos power lines se pueden conectar en la misma red? ¿Cuál es el máximo recomendado? Sí, depende del modelo, tendría que decir exactamente para qué modelo Sí, es el número, pero entre 8 y 64, es decir, vale. el que menos permite son 8 y a lo largo de la red eléctrica normalmente suelen ser unos 300 metros. Hombre, la red eléctrica no suele tener tantos metros, pero por poder, el estándar permite hasta 300 metros en la mayoría de los casos, la mayoría de los modelos. Y nos preguntan también si es necesario que todos los Powerline sean del mismo modelo o simplemente que tengan las mismas prestaciones. Ujú. Pues ahora mismo actualmente, bueno, la respuesta es da igual, ¿vale? Sí. Porque todos los dispositivos son compatibles entre sí de Teperin. Lo único que actualmente hay dos familias, la de AV500, que es la familia la más extendida, tal, y la de AV1200, que es la que se está incorporando ahora con el 8010, el 8030P, que también va a salir ahora si no ha salido ya. ¿Y qué diferencia hay o qué podemos ocurrir si mezclamos estas familias? Pues que toda la red va a ir a la velocidad del powerline que menor. Es decir, si conectamos una V500 contra una V1200, se van a emparejar, se van a ver, van a transmitir la señal, van a estar conectados a Internet, pero toda la red va a ir como máximo a 500 megabits por segundo. Es decir, estaremos perdiendo ahí el 1200 que aporta la otra familia. Es la única consideración que hay que tener en cuenta en cuanto a distintos modelos. Vale. Nos preguntan en cuanto a los CPE, nos preguntan, ¿los CPE en modo repetidor reciben y repiten la señal en la misma dirección o en modo omnidireccional? A ver, en modo repetidor, a ver, una antena direccional, si nos metiésemos, por así decirlo, en lo que es el ámbito ideal, es decir, lo que debería, cómo debería radiar o emitir una antena direccional, sería solo una dirección. Pero en la realidad, una antena direccional, por las condiciones del entorno, etcétera, también emite un lóbulo inferior, un lóbulo, por así decirlo, corto en cuanto al alcance, alrededor, como si fuera un pelín omnidireccional. Ujú. Entonces, ¿qué permite esta pequeña pega con respecto a este tipo de instalaciones? En el que probablemente el CPE pueda ver al router, pueda captar la señal del router, aunque esté de espaldas a él, por así decirlo, para que nos entendamos, y traspasar la señal o emitir la señal en otra dirección, por las circunstancias o por las características de una antena direccional. Pero si nos pusiésemos en plan teórico puro, ideal, que no se da en ningún caso, Sí. tendríamos que tener captar la red dentro de la dirección en la que emite el CPE. Pero en el ámbito real ya os digo que esto no se da y que un CPE de espaldas a un router suele permitir, a no ser que esté muy lejos, suele coger algo de cobertura y ser capaz a partir de ahí de lanzar la suya direccionalmente pues a una zona concreta. Que la ventaja que tiene normalmente tienen los CPs, que la ganancia, la antena que tienen es de mayores prestaciones que las que suele tener un repetidor puro y duro, un powerline Sí. con soporte inalámbrico. Con lo cual,
Esto unido a que es direccional, pues permite enfocar, por así decirlo, la señal a un punto concreto y más lejano que un equipo doméstico. De acuerdo. David nos pregunta si es, supongo que imprescindible, colocar siempre el canal Wi-Fi en un canal fijo o se puede dejar en automático en el router y en el repetidor. Sí. A ver, en el router, bueno, a ver, en el modo repetidor no es que sea obligatorio, sino que al no emitir, por así decirlo, una señal distinta, es decir, se basa en una que ya existe, tiene que coge automáticamente el mismo canal que está emitiendo el router. Eh, en cuanto a los canales, si hay que poner el router en un canal fijo o en un automático y que también el extender lo coja automáticamente, simplemente depende en los canales sirve simplemente para colocar, por así decirlo, tu señal en el espectro inalámbrico Ujú. en un punto donde intentes que no te molesten otras señales Wi-Fi. Para eso sirve poner un canal en uno, en el 2, en el 6, para eso sirve. Pero un usuario estándar, con que lo deje todo en automático, el router y el extender va a ser capaz de sincronizarse y de emparejarse de esa forma, automáticamente, autogestionarse. Sí. Vale, otra pregunta, Daniel. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, sí, te digo, te Ah, digo. vale. Nos preguntan qué ventajas tiene un equipo con más antenas. Pues por ventajas físicas puras, es decir, por prestaciones físicas, cuantas más antenas, mayor es la ganancia, por así decirlo, en global. Es decir, si tenemos un dispositivo con tres antenas, con 3 dB cada una, en global, la ganancia global del equipo va a ser de 9 dB. Es decir, en potencia, en ganancia de potencia, va a ser mayor que un equipo que tenga las mismas prestaciones en cuanto a ganancia, pero dos antenas. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué es lo que permite esto? Que puede llegar a mayor cobertura inalámbrica en este caso. De Eso acuerdo. es puramente lo que aporta. Vale, nos pregunta también Amado, nos dicen soluciones Range Extender, ¿qué diferencia hay entre clonar el SSID y emitir uno nuevo? Sí. Pues no hay ninguna diferencia, simplemente que, por así decirlo, de fábrica, o bueno, de fábrica más bien, por defecto, en lo que es la configuración se clona el SSID para que no haya, o sea, el repetidor clona el SSID para que no haya ningún tipo por así decirlo, por así decirlo, de problema en cuanto a qué red me conecto. Es decir, clonando el SSID no vamos a notar que cambiamos de red, es decir, vamos a ir por ejemplo, por la casa y cuando nos salgamos de la zona de cobertura del router y empecemos a funcionar en la del Rate Extender, pues no vamos a notar ningún cambio, ni que se desconecta ni se vuelva a conectar. Siempre va a estar en el mismo nombre de señal. ¿Qué diferencia hay hacerlo? Pues según el motivo, según el propósito, pues me he encontrado clientes que, bueno, que necesitan o que quieren que la extensión de red sea distinta, con distinto nombre, pues bueno, pues para saber exactamente qué está conectándose o para que sea para por ejemplo, un departamento concreto, una oficina concreta. No hay ninguna diferencia. Va a funcionar igual, simplemente que se cambia el nombre. Pero las prestaciones y consideraciones son las mismas, sí. Vale, hay una pregunta un poco más genérica sobre tecnología C. Nos ¿Sí? dicen, la tecnología tiene problemas para atravesar obstáculos. La AC, que también trabaja a 5 MHz, ¿ocurre lo mismo cuando hay obstáculos? A ver, bueno, mejor repetir a 5 GHz, pero sí. A ver, simplemente no es que haya problemas o no haya problemas. Evidentemente, cuanto más obstáculos, es decir, cuanto más muros, cuanto más equipos, cuanto más muebles, por así decirlo, haya en el camino entre dos dispositivos que están conectados inalámbricamente, más pérdidas de prestaciones y de rendimiento puede haber. Pero puede haber. Sí que es cierto que con la banda de 5 GHz teóricamente, lo que es la penetración con respecto a la de 2,4 es ligeramente peor, pero ese ligeramente por así decirlo, en el ámbito ideal, es decir, probándolo en un entorno en el que no haya ningún tipo de pérdidas, en una cámara específica que no haya ninguna interferencia, pero en el ámbito doméstico, en el ámbito real, en el que nos encontramos actualmente, ese pequeño datón no se llega a ver, no se llega a notar, con lo cual
Sí, hay problemas en cuanto a penetración. Depende de lo que haya por medio. Cuantas menos cosas haya por medio, como todo, pues mejor va a ir. Pero sí que puede llegar a suponer que aunque estén cercanos físicamente, pues por la situación física, por ejemplo, una casa con unos muros de piedra muy anchos, pues que las prestaciones decaigan un poco por ese dato físico concretamente. Pero bueno, es como todo. O sea, Sí. depende de la situación en la que nos encontremos. Vale, bueno, una pregunta de Alexandro nos dice si existe algún equipo que haga el salto de magnetotérmico del que carecen los PLCs. Pues en el ámbito, la familia de Zeppelin, no, de momento no. Básicamente porque lo marca el estándar de Powerline, el Ujú. Home Plug. Entonces, bueno, que en un futuro pueda salir algo así, podría, no sé, la verdad. Pero en Zeppelin de momento no tenemos nada que pueda hacer eso. Vale. Bueno, tenemos, la verdad es que muchísimas más preguntas, pero tampoco quiero alargar el webinar. Te las pasaremos por Vale, correo, Daniel, o las contestamos nosotros. Las preguntas que se hayan quedado sin contestar, no os preocupéis que daremos respuesta a todas, o nosotros o Daniel. Sí, bueno, voy a recuperar la pantalla para, bueno, vale. vale. Bueno, como he dicho, todas las preguntas que hayan quedado sin responder, no os preocupéis, que serán respondidas o bien desde Landatel o desde Tepelin. Éramos muchos asistentes al webinar y es imposible hacer todas las preguntas. Os quiero recordar que, como sabéis, tenéis ya disponible en Landashop una oferta en extensores de rango Wi-Fi que hemos preparado junto con Tepelin, el VA860RE a 300 megabytes con enchufe adicional, ahora mismo con un 13%, más de un 13% de descuento, y que lo podéis adquirir ya en Landashop. Y nada, en principio, muchísimas gracias, Daniel, una vez más por tu colaboración, y os recuerdo, bueno, os quiero informar también de que el próximo 4 de junio vamos a hacer otro webinar con Tepelin sobre soluciones. A ver, un segundo, perdonadme, el 29 de mayo, es el próximo viernes. Perdonadme que he tenido un error con el calendario. Sobre posibilidades de negocio con soluciones móviles, en el que también se os presentará una oferta, este tipo de soluciones de Tepelin. Y por mi parte nada más, Daniel, no sé si quieres añadir algo, si quieres comentar algo más. Pues yo creo que más o menos ha quedado todo claro en todos los ámbitos. Así que bueno, con cualquier duda o consulta, comunicaros con Eduardo Landatel o conmigo directamente. Y nada, pues gracias de nuevo tanto a Landatel como a los asistentes por proporcionarnos esta oportunidad y por asistir al webinar. Y encantado de estar otra vez con vosotros y de trabajar con vosotros. Pues nada, muchísimas gracias, Daniel, y os recuerdo a todos que el próximo webinar con Tepelin es el 29 de mayo y es sobre soluciones móviles. Un saludo y muchas gracias a todos por asistir, y nada, nos